Damas y caballeros, el único genio detrás del sistema Helios, la arquitecta de nuestro futuro, mi hijo Julian. El aplauso fue ensordecedor. Me golpeó como una ola física, ahogando el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales de suelo a techo de la suite del ático. Me quedé allí, congelada, sosteniendo una copa de champán tibio y sin burbujas del que ni siquiera había tomado un sorbo. Mi padre, Richard, estaba en la plataforma elevada, bañado por el resplandor dorado de los focos. Parecía un rey dirigiéndose a sus súbditos. Su smoking estaba hecho a medida a la perfección, ocultando la ligera barriga de un hombre que no había hecho trabajo físico en 30 años. Le pasó el micrófono a mi hermano, Julian. Julian. Mi hermano, un hombre que pensaba que Java era solo un tipo de café y que había pasado los últimos 3 años, asesorando a la empresa desde una casa en la playa en Malibú. Mostró esa sonrisa de $1 millón, la que había encantado a los inversores y vaciado cuentas bancarias con igual eficiencia. Tomó el micrófono, fingiendo humildad, colocándose una mano sobre el corazón mientras la multitud de magnates de la tecnología y capitalistas de riesgo vitoreaba. Sentí un pellizco agudo en el brazo. Sonríe, susurró Nora, mi madre, Beatatrice. Su voz era baja, dulce y cargada de veneno. Estaba de pie justo a mi lado, sus uñas clavándose en mi bíceps a través de la tela de mi chaqueta barata. No montes una escena. Pareces una asistente a un funeral. Arregla esa cara. Forcé las comisuras de mi boca hacia arriba. Se sintió como mover piedra. Por dentro, mi estómago se retorcía en nudos. Esta era la noche. La noche en que Helios Dynamics fue oficialmente adquirida por Omnicorp por $1.500 millones. $1.500 millones. Era una cifra tan grande que parecía abstracta, como la distancia a la luna. Miré alrededor de la sala. Vi a los inversores chocar sus copas. Vi al señor Calvel, el representante de Omnicorp, asentir con aprobación mientras Julian contaba un chiste sobre quemarse las pestañas trabajando. La ironía era tan densa que podía ahogarme con ella. Lo único que Julian había quemado alguna vez era dinero en el póker en línea. Disculpe, preguntó una voz a mi izquierda. Me giré para ver a un joven analista de Omnicorp. Estaba señalando el prototipo exhibido detrás de cuerdas de terciopelo, el brazo neural Helios Mark V. Era una obra maestra de titanio y músculo sintético capaz de interpretar señales cerebrales para mover los dedos individualmente. Me preguntaba, dijo el analista, agitando su bebida. ¿Cómo resolvieron el problema de latencia en el bucle de retroalimentación áptica? Leí el libro blanco, pero era un poco vago sobre el puente neuronal. Ese era mi bebé. Abrí la boca, lista para explicar el algoritmo de triple redundancia que había pasado 6 meses codificando mientras dormía, debajo de mi escritorio. Quería contarle sobre el avance en la reducción del ruido de la señal que logré a las 3 de la mañana de un martes, alimentada por café rancio y desesperación. Oh, eso, intervino Beatriz antes de que pudiera decir una palabra. Soltó una risa tintineante y ensayada. Todo fue brillantez de Julian. Simplemente reorganizó la estructura del código. Fue un golpe de genio. De verdad, mi hijo tiene una forma tan única de ver los patrones. El analista pareció impresionado. Vaya, debe ser increíble trabajar con él. Beatriz me apretó el brazo con más fuerza, su sonrisa nunca vaciló. Oh, lo es. Toda la familia contribuye, por supuesto. Nora aquí ayuda con el mantenimiento. Mantener los servidores sin polvo, ese tipo de cosas. Mantenimiento. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Sentí que la sangre se me iba de la cara. 10 años. 10 años escribiendo cada línea de código. 10 años depurando los desastres de Julian. 10 años construyendo la prótesis de miembro más avanzada de la historia de la humanidad. Y yo era mantenimiento. Miré a mi madre. No me estaba mirando a mí. Estaba viendo a Julian en el escenario, sus ojos brillando con un orgullo que nunca, ni una sola vez, había dirigido hacia mí. Julian estaba terminando su discurso. Y así, dijo, levantando su copa. Brindemos por el futuro. Un futuro construido por visionarios, no solo por trabajadores. Por Helios.
Por Helios, rugió la sala en respuesta. Beatrice se inclinó cerca de mi oído de nuevo. Su perfume, caro y empalagoso, llenó mi nariz. Richard quiere vernos en el despacho VIP ahora. No parezcas sospechosa, solo camina. Dejé mi champán intacto en una bandeja que pasaba. Mi mano temblaba ligeramente. No lo sabía entonces, pero esa copa fue lo último que dejaría con delicadeza en este edificio. Me alisé la falda. Respiré hondo y seguí a mi madre a través de la multitud que vitoreaba hacia las pesadas puertas de caoba de la suite ejecutiva. El despacho VIP estaba insonorizado. En el momento en que la pesada puerta se cerró con un clic, el rugido de la fiesta se cortó, reemplazado por un silencio sofocante. La habitación olía a cuero envejecido y a victoria inmerecida. Richard ya estaba allí, sirviéndose un vaso de whisky de la licorera de cristal. No me ofreció nada. Ni siquiera me miró. Simplemente rodeó su enorme escritorio de roble y se sentó, reclinándose en su silla de cuero con un suspiro de satisfacción. Julian entró un momento después, aflojándose la pajarita, con el rostro enrojecido por la adrenalina y el alcohol. Gran discurso, hijo, dijo Richard, radiante. Los tenías comiendo de tu mano. Gracias, papá, sonrió Julian, dejándose caer en el sofá. Creo que Calvel está listo para firmar los papeles finales de la transferencia esta noche. Somos ricos. Como, realmente ricos. Me quedé de pie en el centro de la habitación. Nadie me dijo que me sentara, así que no lo hice. Me sentí como una extraña entrometiéndose en un momento familiar. Entonces, dije, mi voz sonando ronca. ¿Cuándo discutimos el reparto de las acciones? Dijiste que finalizaríamos mis acciones antes de la adquisición. Richard dejó de agitar su bebida. Me miró, sus ojos fríos y planos. Beatrice se acercó a la ventana, mirando la lluvia, negándose a encontrar mi mirada. Nora, dijo Richard, su tono bajando una octava. Tenemos que hablar sobre tu papel en el futuro. ¿Mi papel?, pregunté. Soy la directora de tecnología. Yo construí el sistema. Técnicamente, se rió Julian, sacando su teléfono. Eres la ingeniera de sistemas principal. Directora de tecnología era solo un título provisional que usamos en LinkedIn. Richard se aclaró la garganta. Escucha, Nora. Omnicorp está buscando una estructura corporativa muy específica. Quieren una tabla de capitalización limpia. Racionalizada, eficiente. No quieren lastre. Lastre, repetí, la palabra sabiendo a ceniza. Beatrice se dio la vuelta desde la ventana. Su rostro estaba compuesto, la máscara de la madre amorosa firmemente en su lugar. Cariño, lo que tu padre está tratando de decir es que con la fusión, habrá redundancias. Omnicorp tiene su propio equipo de ingeniería. Graduados de primer nivel del MIT y Stanford. Realmente no necesitan personal de apoyo autodidacta. Personal de apoyo, sentí una risa burbujeando en mi pecho, histérica y aguda. Aprendí por mi cuenta porque no quisisteis pagar mi posgrado. Aprendí por mi cuenta para poder construir el producto que estáis vendiendo. Richard golpeó la mano sobre el escritorio. ¿Basta? La decisión está tomada. Deslizó una sola hoja de papel sobre el escritorio. No era un certificado de acciones. No era un acuerdo de sociedad. Era una notificación de despido. Te despedimos, Nora, dijo Richard, su voz desprovista de emoción. Con efecto inmediato. En cuanto a las acciones, hizo una pausa, tomando un sorbo lento de su whisky. Las acciones se están consolidando bajo los miembros fundadores de la familia. Eso significa Julian, tu madre y yo. Pero, tartamudeé, mi cerebro luchando por procesar la traición. Lo prometiste. Dijiste 50/50. Dijiste que cuando triunfáramos, estaría asegurada de por vida. Los contratos verbales son cosas complicadas, dijo Julian desde el sofá, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Además, los mecánicos no obtienen acciones, Nora. Lo sabes. A los mecánicos se les paga por hora. Y a ti se te ha pagado. Los miré. Realmente los miré.
Vi la suficiencia en el rostro de Julian, el cálculo frío en los ojos de Richard, la evasión cobarde en la postura de Beatrice. Y sonríe, añadió Richard, su voz bajando a un susurro peligroso. O ni siquiera recibirás el paquete de indemnización. 6 semanas de paga. Es generoso, considerando que viviste en nuestro sótano durante años. No grité. No lloré. Una extraña calma me invadió. Era la calma de una persona que se da cuenta de que el edificio ya se ha derrumbado y no tiene sentido intentar sostener el techo. Metí la mano en el bolsillo, mis dedos rozaron el plástico frío de mi tarjeta de seguridad. Administradora de nivel de acceso 5, la autorización más alta de la empresa. La saqué. Tienes razón, dije en voz baja. ¿Qué? Frunció el ceño Richard. Tienes razón, repetí. Los mecánicos no obtienen acciones. Di un paso adelante y coloqué la tarjeta suavemente sobre el escritorio de caoba. Hizo un suave clic que sonó como un disparo en la silenciosa habitación. Me di la vuelta. Nora, gritó Beatrice, su voz subiendo de tono con fingida preocupación. No seas dramática. ¿A dónde vas? Caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. Voy a por mi coche, dije. Y así, sin más, salí. Pasé junto a los inversores, junto a las torres de champán, junto a los 1.500 millones de dólares en tecnología que, sin que ellos lo supieran, estaban a punto de convertirse en una colección muy cara de pisapapeles. El aparcamiento subterráneo era una tumba de hormigón, resonando con el bajo amortiguado de la música de la celebración que retumbaba 3 pisos más arriba. Mi coche, un sedán plateado de 10 años con una abolladura en el parachoques trasero, parecía fuera de lugar entre las elegantes limusinas negras y los coches deportivos de lujo. Entré y cerré la puerta. El silencio dentro del coche era pesado. Me quedé sentada un momento, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Todo mi cuerpo vibraba, una mezcla de conmoción y rabia. Arranqué el motor. Cobró vida con una tos familiar. Miré la hora en el salpicadero. Las 5 de la tarde. Justo a tiempo. Mi teléfono vibró en mi regazo. Era una vibración que conocía mejor que mi propio latido. Era el aviso automático diario del servidor central de Helios. Cogí el teléfono. La pantalla brillaba con un simple cuadro de notificación blanco sobre un fondo negro. Alerta del sistema. Se requiere verificación biométrica. Administradora de nivel 5. Nora Vance. Operaciones diarias autorizadas. Durante 10 años, había presionado el botón verde de aceptar sin pensar. Lo presioné en la mañana de Navidad mientras mi familia abría regalos sin mí. Lo presioné durante la recepción de la boda de mi mejor amiga mientras me escondía en el baño. Lo presioné cuando tenía la gripe, cuando estaba en citas y cuando estaba enterrando a mi abuela. Ese botón era la correa que mantenía al perro de $1.000 millones caminando en línea recta. Era el latido del corazón de la empresa. Miré hacia el techo del garaje. Podía imaginarlos arriba. Richard chocando su copa. Julian riéndose de sus propios chistes. Beatrice haciendo de anfitriona perfecta. Pensaban que habían ganado. Pensaban que despedirme era solo eliminar un cabo suelto. Richard había olvidado algo crucial. Pensaba que había construido una empresa. No lo había hecho. Había construido un reino de dispositivos médicos de clase 3 que requerían un monarca con licencia para funcionar, y acababa de exiliar a la reina. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. El botón verde significaba seguridad. Significaba mantener la paz. Significaba tragarme el insulto, conducir a casa a mi pequeño apartamento y esperar que pudieran arrojarme algunas migajas de gratitud más tarde. Significaba aceptar que solo era una mecánica. El botón rojo. El botón rojo significaba la guerra. Un recuerdo brilló en mi mente. La voz de Richard de hace 10 minutos. Los mecánicos no obtienen acciones. No dudé. No temblé. Pulsé rechazar. En mi teléfono, un nuevo mensaje apareció, rojo y urgente. Autorización denegada. Iniciando protocolo de emergencia. Bloqueo por cumplimiento de la FDA.
Código de error 21 CFR11. Lancé el teléfono al asiento del copiloto. Puse el coche en marcha atrás. Mientras subía por la rampa, dejando la oscuridad del garaje por el crepúsculo gris y lluvioso de Seattle, sentí una extraña sensación en mi pecho. No era culpa. Era la primera bocanada de aire que había tomado en una década. Detrás de mí, en el ático, la música seguía sonando. Pero dentro de la sala de servidores, en las entrañas del edificio, las luces ya estaban cambiando de un verde constante y saludable a un rojo pulsante y enojado. El motor se había detenido, y los pasajeros estaban a punto de descubrir que el piloto acababa de saltar del avión. Para entender por qué presioné ese botón, tienes que entender que no me desperté enojada hoy. Esta rabia ha sido un veneno de goteo lento administrado diariamente durante 30 años. Es lo que los psicólogos llaman una trampa de crueldad normalizada. Mi padre, Richard, no me rompió en un día. Me fue desgastando metódicamente desde que era una niña. Me enseñó que el amor era condicional. Me enseñó que mi valor no era inherente. Era funcional. Yo era valiosa solo cuando era útil. Recuerdo cuando tenía 12 años. Era el día de la Feria de Ciencias Estatal. Había construido una mano robótica rudimentaria usando servos que rescaté de coches de control remoto rotos. Gané el primer premio. Corrí a casa rebosante de orgullo, sosteniendo la cinta azul tan fuerte que mis dedos se pusieron blancos. Entré por la puerta principal. Papá, mira. Gané. Richard estaba en la sala de estar, pero no me estaba mirando. Estaba arrodillado en el suelo junto a Julian. Julian tenía 15 años entonces, y estaba llorando por un camión de control remoto roto que había estrellado contra la pared en un ataque de ira. Papá, dije de nuevo, vacilando. La cinta azul. Richard me miró, luego a la cinta, y luego de vuelta a Julian. Ahora no, Nora, espetó. ¿No ves que tu hermano está molesto? Rompió su juguete favorito. Se levantó, agarró el camión roto y me lo empujó al pecho. Toma. Arréglalo. Pero yo gané. Arréglalo, Mía, dijo, su voz fría. Tu hermano es la estatua. Tú eres el pedestal. Sin ti, él cae. Así que no te atrevas a moverte. No te atrevas a pedir gloria. Solo asegúrate de que él se mantenga erguido. Esa fue la lección. Yo no era el arte. Era la estructura de soporte. Pasé mi adolescencia haciendo las tareas de Julian. Escribí sus ensayos. Incluso arreglé su coche cuando destrozó la transmisión tratando de hacer carreras. Luego vino la fundación de Helios. Comenzó en nuestro garaje como toda historia cliché de una startup tecnológica. Pero a diferencia de las historias, no hubo esfuerzo de equipo. Estaba Julian de fiesta con el dinero de los inversores. Y estaba yo codificando 18 horas al día. Se suponía que Julian era el visionario. Ese fue el título que Richard le dio. Pero la visión de Julian se extendía tan lejos como la siguiente partida de póker. No podía codificar un script de Hola Mundo ni aunque su vida dependiera de ello. Recuerdo la noche que lanzamos la versión beta. Llevaba despierta 72 horas seguidas. Mis ojos ardían. Mis dedos estaban acalambrados. Acababa de solucionar un error crítico en la capa de interpretación neuronal. Entré en la cocina buscando café. Julian estaba allí, descorchando una botella de champán con dos chicas que nunca había visto antes. Hola, hermanita, arrastró las palabras Julian, pasándome un brazo por los hombros. Estamos celebrando. ¿Celebrando qué?, pregunté, frotándome los ojos. El código ni siquiera está compilado todavía. Celebrando el futuro, se rió. Papá dice que vamos a ser multimillonarios. 50/50, ¿verdad? Socios. Brindó por mí. Le creí. Era estúpida y joven y desesperada por su aprobación. Creía que si trabajaba lo suficiente, si construía el pedestal lo suficientemente alto, finalmente me dejarían subir a él con ellos. No pedí un contrato. No pedí acciones por escrito. Confié en la familia. Ese fue mi primer error.
Mi segundo error fue pensar que alguna vez cambiarían. Hace 5 años, la dinámica cambió. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de vidas. Habíamos comenzado los ensayos clínicos para el brazo Helios. El paciente cero era un hombre llamado Leo. Era un veterano de 24 años que había perdido su brazo derecho por un artefacto explosivo improvisado, en un combate en el extranjero. Leo era callado, intenso y escéptico. No le importaba el precio de las acciones. Solo quería poder volver a abrazar a su hija. Pasé meses con Leo en el laboratorio. Calibré los sensores a sus vías neuronales específicas. Ajusté la fuerza de agarre para que pudiera sostener un vaso de papel sin aplastarlo, pero aún tuviera la fuerza para abrir un frasco. Una tarde, tuvimos un gran avance. Leo estaba tratando de coger una uva. Es una prueba clásica. Demasiada presión y se aplasta. Demasiado poca y se cae. Leo se concentró. Los motores del brazo zumbaron suavemente. Los dedos de titanio se cerraron suavemente alrededor de la fruta morada. La levantó. No la aplastó. Me miró, con lágrimas en los ojos. Puedo sentirla, Nora, susurró. Puedo sentir la textura. Es como si mi mano hubiera vuelto. Ese momento, esa fue la recompensa. Eso valía más que cualquier opción sobre acciones. Pero al día siguiente, Julian irrumpió en el laboratorio. Tenemos que reducir costes, anunció, arrojando una hoja de cálculo sobre mi escritorio. Estos sensores de retroalimentación sensorial son demasiado caros. Cámbialos por los baratos del proveedor de Shenzhen. Lo miré como si estuviera loco. Julian, no podemos. Los sensores baratos tienen una latencia de 200 milisegundos. El cerebro humano percibe eso como un retraso. Causará dolor del miembro fantasma. Volverá locos a los pacientes. Nos ahorra $400 por unidad, dijo Julian, encogiéndose de hombros. Haz los cálculos, Nora. Son millones en beneficios. No lo voy a hacer, dije firmemente. Es peligroso. Papá está de acuerdo conmigo, sonrió Julian. Dice que estás siendo demasiado sentimental. Es un producto, Nora, no una organización benéfica. Forzaron el cambio. Pero no podía permitir que sucediera. No podía hacerle eso a Leo. Así que hice algo que nunca les conté. Pedí en secreto los sensores de alta gama usando mis propios ahorros. Los cambié durante el proceso de ensamblaje a altas horas de la noche, cuando todos los demás se habían ido a casa. Pagué por la seguridad de nuestros pacientes de mi propio bolsillo mientras Julian se compraba un Porsche nuevo con él, bono de ahorro de costes que se dio a sí mismo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi familia no solo era codiciosa. Eran peligrosos. No les importaba si la tecnología dañaba a la gente siempre que se viera bien en el folleto de marketing. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba una póliza de seguro. Hace 3 años, la FDA vino a llamar a la puerta. Julian, en su infinita sabiduría, había hecho clic en un enlace de phishing en su correo electrónico. Un virus ransomware infectó nuestros servidores secundarios. No afectó al código principal, pero asustó a los reguladores. Enviaron una carta de advertencia. Violación de 21 CFR Parte 11, registros electrónicos y firmas electrónicas. Amenazaron con cerrar nuestros ensayos clínicos a menos que implementáramos controles de seguridad estrictos e inalterables. Richard estaba aterrorizado. Sabía que si la FDA miraba demasiado de cerca nuestros libros, podrían encontrar la contabilidad creativa de Julian. Arréglalo, Nora, me había gritado Richard, paseándose por la sala de conferencias. Haz lo que quieran. Solo quítamelos de encima. Así que lo hice. Diseñé el protocolo IGIS para la FDA. Lo expliqué como la medida de seguridad definitiva. Era un interruptor de hombre muerto. Así es como funciona. El sistema Helios es una plataforma de dispositivos médicos de clase 3. Se conecta al cerebro humano, lo que lo hace increíblemente de alto riesgo. Para evitar el acceso no autorizado o la piratería, codifiqué un requisito en el núcleo del sistema operativo. El sistema requiere una verificación biométrica,
Una huella dactilar y un escaneo de retina de un supervisor de sistema con licencia cada 24 horas. Si se recibe la verificación, el sistema renueva sus certificados de seguridad por otro día. Si se omite la verificación, el sistema asume que la instalación ha sido comprometida. No solo se apaga. Entra en un bloqueo total. Cifra todos los datos de los pacientes para proteger la privacidad. Congela todos los dispositivos conectados en su estado actual para evitar movimientos erráticos. Y lo más importante, envía un informe de fallo de cumplimiento con marca de tiempo directamente al servidor seguro en la nube de la FDA. Solo había una persona en la empresa con la licencia de ingeniería necesaria para ser la supervisora, yo. Traté de explicarle esto a Richard en ese momento. Traté de decirle, papá, esto significa que nunca puedo irme. Nunca puedo tomarme un día libre sin autorizar a un sustituto. Richard no escuchó. Simplemente firmó los papeles sin leerlos. Estaba demasiado ocupado y aliviado de que la FDA estuviera contenta. Tú te encargas de la tecnología, Nora, había dicho, agitando la mano con desdén. Ese es tu trabajo. Solo mantén las luces encendidas. Lo olvidó. Durante 3 años, olvidó que había firmado un documento que me convertía literalmente en la llave de su reino. Olvidó que sin mi huella dactilar, su empresa de $1.000 millones era solo un montón de chatarra y posibles demandas. Hasta esta noche. Esta noche, despidió a la única persona que podía detener la cuenta atrás. Miré la lluvia que golpeaba mi parabrisas. Me pregunté si la alarma ya habría empezado a sonar en la sala de juntas. La FDA exige una advertencia audible específica para un fallo de un dispositivo de clase 3. Es una sirena penetrante y rítmica. Bip. 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 Iba a ser la banda sonora de la destrucción de Julian. Hola a todos, solo una breve pausa antes de ver exactamente qué sucede cuando suena esa alarma. Si estáis disfrutando de esta historia y os encanta ver cómo el karma golpea a las personas que se lo merecen, por favor, dadle al botón de me gusta y suscribíos al canal. Además, quiero saber desde dónde estáis escuchando. Dejad el nombre de vuestra ciudad en los comentarios de abajo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan un poco de reivindicación en sus vidas. Muchas gracias. Ahora, volvamos a la fiesta. De vuelta en el ático de Helios, la fiesta estaba en pleno apogeo, o al menos lo estuvo durante unos minutos más. Yo no estaba allí, obviamente. Estaba sentada en un reservado en un Denny's junto a la autopista I-5, mirando un plato de patatas fritas que no quería, pero sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había abierto mi iPad y me había conectado a la transmisión en directo pública del evento. Omnicorp estaba retransmitiendo la gala de adquisición al mundo. En la pantalla, Richard se reía, chocando su copa contra la flauta del señor Calvel. Detrás de ellos, el prototipo del brazo Helios Mark IV estaba montado en un soporte de exhibición. Estaba interpretando una delicada sonata de piano, Chopin, si no recordaba mal. Sus dedos de titanio se movían con gracia fluida, golpeando las teclas con una precisión sobrehumana. Era hipnótico. Era perfecto. Y entonces se detuvo. No disminuyó la velocidad. No tartamudeó. Se congeló a mitad de golpe, su dedo índice suspendido a 1 pulgada por encima de la tecla de do sostenido. El repentino silencio en la música fue discordante. Richard frunció el ceño, golpeando su copa de nuevo, pensando que era una pausa en el programa. Se volvió hacia el prototipo y agitó la mano, esperando que los sensores de movimiento lo detectaran. El brazo permaneció muerto, rígido, bloqueado en lo que llamamos un rigor mortis protector. Luego vino el sonido. Un pulso bajo y rítmico comenzó a sonar desde la consola de exhibición. Bip. 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 Todavía no era lo suficientemente fuerte como para ahogar una conversación, pero era insistente. Era la alarma exigida por la FDA para un dispositivo no supervisado. El señor Calvel dejó de beber. Bajó su copa, sus cejas se fruncieron. ¿Es eso? ¿Es eso un código de error?, preguntó, su voz cortando el parloteo. Richard se rió nerviosamente. No, solo un reinicio de calibración. Julian,
Julian, ven aquí y revisa la consola. Vi en la pequeña pantalla cómo Julian corría hacia el soporte de exhibición. Su rostro estaba pálido. Empezó a tocar furiosamente la interfaz de la pantalla táctil. Tomé un sorbo de mi café. Sabía exactamente lo que estaba viendo. No estaba viendo un menú. No estaba viendo una opción de reinicio. Estaba viendo un gran banner rojo que decía, sistema bloqueado. Julian parecía un niño tratando de pilotar una nave espacial golpeando el salpicadero. Deslizó hacia la izquierda. Deslizó hacia la derecha. Empezó a machacar botones. Julian, la voz del señor Caldwell era más aguda ahora. ¿Por qué se ha detenido la demostración? Es solo un fallo técnico, tartamudeó Julian, el sudor comenzando a perlar su frente. El wifi aquí es irregular. Solo dame un segundo. De repente, la gran pantalla de presentación detrás de ellos, la que había estado mostrando el logo de Helios, parpadeó. El logo desapareció. En su lugar, un nuevo mensaje se desplazó por la pantalla de 60 pies en letras rojas nítidas, claras e imposibles de ignorar, bloqueo del sistema iniciado. Operación no autorizada. Supervisora con licencia ausente. Todas las unidades desactivadas. La sala se quedó en silencio. La música se había detenido. Los aplausos se habían apagado. El único sonido era el implacable bip. Bip. Bip de la alarma. La sonrisa de Richard desapareció. Se dio la vuelta, sus ojos escaneando la sala, escaneando la multitud. Sabía a quién estaba buscando. Estaba buscando el pedestal. Estaba buscando a la mecánica. Estaba buscando a la única persona que acababa de echar como si fuera basura. Mi teléfono, que había dejado boca abajo en la mesa, comenzó a vibrar. Bailó sobre la superficie de formica, zumbando con enojo. Lo ignoré. Vi la transmisión en directo. En la pantalla, el caos comenzaba a desplegarse. Los inversores intercambiaban miradas confusas. Algunos revisaban sus teléfonos, probablemente viendo la caída en el precio de las acciones que estaba ocurriendo en tiempo real. El señor Caldwell se acercó a la consola. Apartó a Julian de un empujón. Caldwell no era ingeniero, pero sabía leer. Supervisora con licencia ausente, leyó Caldwell en voz alta, su voz amplificada por el micrófono que Richard había olvidado apagar. ¿Quién es la supervisora con licencia? Julian miró a Richard. Richard miró a Julian. Ninguno de los dos habló. El señor Caldwell se volvió hacia Richard. Richard, ¿quién tiene la clave biométrica para este sistema? Richard tragó saliva con dificultad. Su rostro estaba gris. Es un tecnicismo, Jim. Solo una formalidad. Una formalidad, espetó Caldwell. Esta pantalla dice cumplimiento federal. Eso no es una formalidad. Eso es la ley. ¿Dónde está la supervisora? Mi teléfono vibró una y otra vez. Lo cogí. 10 llamadas perdidas. 5 de papá, 3 de mamá, 2 de Julian y 50 mensajes de texto. Julian, coge el teléfono, psicópata. Julian, no funciona. ¿Cuál es la contraseña? Papá, esto no es gracioso, Nora. Vuelve a encenderlo. Papá, te ordeno que lo vuelvas a encender. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. La camarera pasó para rellenar mi café. ¿Mala noche?, preguntó, mirando el teléfono que vibraba. En realidad, dije, mirando la pantalla donde mi hermano ahora estaba sudando a través de su smoking de $3.000. Está empezando a parecer una noche bastante buena. Toqué la pantalla de mi tableta, haciendo zoom en Julian. Ahora estaba escribiendo frenéticamente en su propio teléfono. Din. Un nuevo texto de Julian. Hi, por favor. Caldwell me va a matar. ¿Qué hago? Escribí una respuesta. Mis dedos estaban firmes. ¿Has intentado apagarlo y volverlo a encender? Pulsé enviar. En la transmisión en directo, vi a Julian mirar su teléfono. Leyó el mensaje. Su rostro pasó de pálido a morado.
Miró directamente a la cámara, sus ojos desorbitados de rabia. Sabía que estaba mirando. Richard agarró el brazo de Julian, susurrándole algo furioso al oído. Luego Richard sacó su propio teléfono. Mi teléfono sonó de nuevo. El identificador de llamadas mostraba a papá. El timbre era fuerte en el silencioso restaurante. La gente empezaba a mirar. Miré el icono verde de respuesta. Una parte de mí, la parte de mí que todavía era la niña asustada de 12 años sosteniendo una cinta azul, quería ignorarlo. Quería huir. Pero la otra parte de mí, la parte que había construido un imperio de $1.000 millones desde un garaje, esa parte ya no quería huir. Deslicé para responder. Hola, Richard, dije. Vuelve a encenderlo, gritó Richard. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Su voz era tan fuerte que distorsionaba el altavoz. Alejé el teléfono de mi oído. Podía oír el ruido de fondo en su lado, la multitud murmurando, el bip. Bip. Bip de la alarma. No puedo hacer eso, Richard, dije con calma. No me vengas con esas, rugió. Sé que hiciste esto. Lo amañaste. Plantaste un virus. Tengo agentes del FBI aquí en la multitud, Nora. Haré que te arresten por sabotaje corporativo. No es sabotaje, dije, dando un bocado a una patata frita. Es una característica. ¿Qué? Es el protocolo IGIS, expliqué como si estuviera hablando con un niño lento. ¿Recuerdas los papeles que firmaste hace 3 años? ¿Los que no leíste? Autorizaste una verificación de seguridad biométrica de 24 horas para cumplir con la regulación 21 CFR parte 11 de la FDA. No me importan las regulaciones, gritó Richard. Tengo un acuerdo de $1.000 millones sobre la mesa. ¿Arréglalo? No puedo arreglarlo desde aquí, papá, dije, y aunque estuviera allí, ya no soy empleada. Recuerda, me despediste. Hubo un silencio en la línea. Pesado, cargado. Escúchame, pequeña mocosa desagradecida, siseó Richard, su voz bajando a un gruñido amenazador. ¿Crees que eres lista? ¿Crees que puedes tomarnos como rehenes? No eres nada. Eres una mecánica, y puedo aplastarte. Ya lo intentaste, dije. Te quedaste con mis acciones. Me quitaste mi trabajo. Te quedaste con mi crédito. ¿Qué más queda por aplastar? La voz de mi madre apareció de repente en la línea. Debió haberle arrebatado el teléfono. Nora, cariño, por favor. Su voz temblaba, ese sollozo entrecortado y agudo que usaba cada vez que quería manipularme. Esto nos está avergonzando. Todo el mundo está mirando. Mamá, dije. Piensa en tu hermano, suplicó. Esta era su gran noche. Necesita esta victoria. ¿Por qué estás tratando de destruir a esta familia? Cerré los ojos. Ahí estaba. El clásico giro. Cuando las amenazas no funcionaban, cambiaban a la culpa. Yo no destruí a la familia, mamá, dije en voz baja. Lo hicisteis vosotros. Lo hicisteis cuando te sentaste allí y viste a papá darle el trabajo de mi vida a un adicto al juego. Elegiste tu bando. Te dimos un trabajo, chilló, la máscara cayéndose al instante. Te dimos de comer. Te dejamos jugar a la científica en ese laboratorio. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Humillándonos? Dame el teléfono. Richard lo recuperó de un tirón. Quiero el código de anulación, Nora. Ahora mismo. O que Dios me ayude. No hay código, Richard, le grité de vuelta, perdiendo finalmente la calma. Es una clave biométrica. Escanea el patrón vascular único de la retina de un ingeniero con licencia. Específicamente, mi retina. Entonces trae tu trasero de vuelta aquí, exigió. No, dije. Colgué. Mi corazón latía en mi pecho como un mazo. Lo había hecho. Le había dicho que no a Richard Vance. El cielo no se había caído. La tierra no se había abierto. Miré la transmisión en directo.
El señor Calvel le estaba gritando a Richard ahora. Los inversores se estaban marchando. El ticker de acciones en la parte inferior de la pantalla mostraba que las acciones de Helios Dynamics se desplomaban. Un 10% menos. Un 20% menos. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Julian estaba señalando la pantalla. Le estaba diciendo algo a los agentes de policía que proporcionaban seguridad para el evento. Estaba señalando mi cara en una foto que habían sacado. Y luego apareció una notificación en mi teléfono. Un texto de un viejo amigo mío del departamento de TI que todavía estaba en la fiesta. Texto: sal de ahí, Nora. Richard acaba de decirle a la policía que has puesto una bomba en la sala de servidores. Están rastreando el GPS de tu teléfono. ¿Una bomba? Iban a incriminarme. Sabían que no podían vencerme técnicamente, así que decidieron enterrarme legalmente. Me levanté, arrojando un billete de $20 sobre la mesa. No iba a huir. Si huía, parecería culpable. Salí a mi coche. La lluvia había cesado. El aire olía a asfalto mojado y ozono. Entré en el coche. No me alejé de la ciudad. Giré la llave de contacto y apunté el coche de vuelta hacia el centro. Querían una villana. Bien. Pero olvidaron una cosa. En toda historia donde el héroe lucha contra un monstruo, el héroe tiene que entrar en la guarida del monstruo. Iba a volver, no para arreglarlo, sino para acabarlo. El viaje de vuelta a la sede de Helios duró 20 minutos. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Richard otra vez. Dudé en contestar, pero necesitaba saber qué estaban planeando. Necesitaba medir su desesperación. Lo puse en altavoz mientras me incorporaba a la autopista. ¿Y ahora qué?, pregunté. Te estoy dando una última oportunidad, dijo Richard. Su voz era extrañamente calmada ahora. Los gritos se habían detenido. Esta era la voz que usaba cuando estaba negociando una adquisición hostil. Te escucho, dije. Estoy dispuesto a ofrecerte una tarifa de consultoría, dijo. Un pago único. $1 millón. Vuelves, escaneas tu ojo, desbloqueas el sistema y te vas. $1 millón, me reí. Fue un sonido seco y sin humor. La empresa se vende por $1.500 millones. ¿Y me ofreces qué? ¿Menos del 0,1%? Es mucho dinero para una mecánica, se burló Richard. Tómalo o ve a la cárcel. Ya he presentado una denuncia policial, Nora. Terrorismo doméstico. Poner una bomba digital. Sabes que es mentira, dije. No importa lo que sea verdad, dijo Richard. Importa lo que puedo probar. Y tengo 3 testigos presenciales, yo mismo, tu madre y tu hermano, que testificarán que amenazaste con volar el edificio si te despedíamos. ¿A quién crees que creerá el juez? ¿Al respetado director general o a la exempleada descontenta con un historial de inestabilidad mental? Inestabilidad mental. Así que esa era la narrativa. Iban a pintarme como loca. Era una jugada sacada directamente del manual del narcisista. Darbo, negar, atacar y revertir la víctima y el ofensor. Sentí un nudo frío de miedo en el estómago. Tenía razón en una cosa. Él tenía el dinero y las conexiones. Si esto llegaba a un juicio de dimes y diretes, yo perdería. Pero había algo que Richard no sabía. Algo que el sistema sabía. El protocolo Aegis no solo cerraba las puertas. Cuando activaba el apagado, también iniciaba un volcado de memoria. Para demostrar a la FDA que el apagado no fue causado por un fallo del sistema, el servidor subía automáticamente los últimos 90 días de todos los registros de datos brutos a un servidor seguro en la nube federal. Datos brutos, sin editar, sin filtrar, y yo sabía lo que había en esos registros. Sabía lo que Julian había estado haciendo con los datos de los ensayos clínicos. Sigue hablando, papá, me susurré a mí misma. Solo estás cavando el hoyo más profundo. Te veré pronto, dije por el teléfono. Bien, dijo Richard, pensando que me había rendido. Ven por la entrada trasera.
Usa el ascensor de servicio. No queremos que los invitados te vean. Incluso ahora, se avergonzaba de mí. Incluso ahora, quería esconderme. No voy a ir por la entrada trasera, Richard, dije. Voy a entrar por la puerta principal. Colgué antes de que pudiera responder. Podía ver la Torre Helios más adelante, perforando el cielo nocturno. El último piso, el ático, parpadeaba en rojo. Las luces de emergencia pulsaban como un latido. Mi latido. Me detuve en la entrada principal del edificio Helios. Era un circo. Las furgonetas de noticias ya estaban instalando antenas parabólicas. Los coches de policía estaban aparcados en la acera, con las luces parpadeando en azul y rojo. Una multitud de curiosos se había reunido, atraída por el espectáculo de la fiesta del multimillonario que se había quedado a oscuras. Aparqué mi destartalado Honda justo detrás de un coche de policía. Salí. Mi teléfono vibró. Un texto de mamá. Mamá, por favor, cariño, solo haz esto por mí. La presión arterial de tu padre está por las nubes. Si le da un infarto, estará en tu conciencia. ¿Quieres matar a tu padre? Miré la pantalla. Durante años, mensajes como este me habrían sumido en el pánico. Habría dejado todo para calmarlos, para arreglarlo, para ser la buena hija. Pero esta noche, al leer esas palabras, no sentí nada. No, eso no es verdad. Sentí claridad. Me di cuenta de que Beatrice no era una víctima de Richard. Era su cómplice. Era la que suavizaba sus asperezas, la que me hacía sentir culpable para que él no tuviera que ensuciarse las manos. Ella era la policía buena para su policía malo, pero ambos estaban en la misma fuerza corrupta. Escribí una respuesta. Papá tiene el corazón de un buey, mamá, y una conciencia a juego. Estará bien. Me guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia las puertas giratorias. Un oficial de policía se interpuso en mi camino, con la mano en la funda de la pistola. Señora, esta es un área restringida. El edificio está en cierre de seguridad. Lo miré a los ojos. No parpadeé. Lo sé, dije. Mi nombre es Nora Vance. Soy la supervisora con licencia de esta instalación, y estoy aquí para hablar con el FBI. El oficial parpadeó. Se tocó el auricular. Central, tengo a una sospechosa aquí. Dice que es Nora Vance. Escuchó por un momento, luego me miró con una mezcla de sospecha y curiosidad. De acuerdo. El jefe quiere verla arriba. Las manos donde pueda verlas. No me esposó, pero me escoltó firmemente por el codo. Caminamos por el vestíbulo. Vi al señor Henderson, el guardia de seguridad nocturno. Era un hombre mayor, un veterano de Vietnam que siempre compartía sus donuts conmigo cuando trabajaba hasta tarde. Me miró con ojos tristes. Dicen que lo hiciste tú, señorita Nora, susurró mientras pasábamos. Dicen que pusiste una bomba en el ordenador. Me detuve. Lo miré. No puse una bomba, señor Henderson, dije suavemente. Solo recuperé las llaves. Me miró durante un largo segundo. Luego asintió lentamente. «¿Dals caña, chica?», murmuró. Entré en el ascensor. El oficial presionó el botón del ático. La puerta se cerró, sellándome dentro. Vi los números de los pisos subir. 10, 20, 30. Con cada piso, sentía morir a la vieja Nora. La Nora que quería complacer. La Nora que quería ser amada. Y en su lugar, algo más estaba surgiendo, algo más frío, algo más duro. El ascensor sonó en el piso 50. Las puertas se abrieron. Salí a la guarida del león. El ático estaba en desorden. La gente guapa se había ido. Las copas de champán estaban volcadas. La habitación olía a alcohol rancio y a miedo. Solo quedaban los jugadores principales. Richard estaba de pie junto a la ventana discutiendo con un hombre con una cazadora que tenía FBI estampado en la espalda. Julian estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, pareciendo un niño pequeño haciendo un berrinche.
Beatrice caminaba de un lado a otro, estrujando un pañuelo en sus manos, y el señor Calvel. El señor Calvel estaba sentado en la mesa de conferencias, mirando la pantalla de un portátil con una intensidad que era aterradora. Cuando entré, la sala se quedó en silencio. «Ahí está», gritó Richard, señalándome con un dedo acusador. «Arréstenla. Esa es la terrorista». El agente del FBI, un hombre alto con el pelo canoso y ojos que lo habían visto todo, se volvió para mirarme. No desenfundó su arma. Solo me estudió. «¿Señorita Vance?», preguntó. «Sí», dije. «Su padre alega que ha desplegado un virus ransomware malicioso para extorsionar a la empresa», dijo el agente. «¿Es eso cierto?» «No», dije. Miré a Richard. Lo miré directamente a los ojos. «Mi padre se equivoca», dije. «El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. Entró en modo seguro porque se eliminó la supervisión requerida». «¿Eliminada?», se burló Richard. «Renunciaste. Abandonaste tu puesto». «Me despediste, Richard», le corregí en esta misma habitación hace 2 horas. «Me quitaste mi tarjeta. Me dijiste que me fuera». «¿Yo?», tartamudeó Richard. «No sabía que el sistema haría esto». «La ignorancia de la ley no es una defensa, papá», dije, «especialmente para el director general de una empresa de biotecnología». Me volví hacia el agente del FBI. «Agente, si comprueba las regulaciones de la FDA para dispositivos de clase 3, verá que operar una interfaz neural sin un supervisor con licencia es un delito grave. Pone en peligro la seguridad pública. No podía, en buena conciencia, permitir que el sistema permaneciera activo una vez que fui despedida». «Tú», el rostro de Richard se puso morado. «Pequeña serpiente. Nos tendiste una trampa». «Yo no os tendí una trampa», dije. «Caísteis en una trampa que vosotros mismos creasteis. Estabais tan ocupados tratando de robar mis acciones que olvidasteis que yo era lo único que os mantenía dentro de la legalidad». El señor Calvel se levantó de la mesa. Se acercó a nosotros. Ignoró a Richard. Me miró directamente. «Señorita Vance», dijo. Su voz era baja y peligrosa. «Soy Jim Calvel, de Omnicorp». «Sé quién es usted», dije. «¿Puede desbloquearlo?», preguntó. «Puedo», dije. «¿Lo hará?». Miré a mi familia. Vi la desesperación en sus ojos, pero no vi remordimiento. Vi miedo a las consecuencias, no miedo por lo que me habían hecho. Sonreí. Fue una sonrisa triste. «Me temo que ya no es tan simple, señor Calvel», dije. «¿Por qué no?», exigió Richard. «Solo escanea tu maldito ojo». «Porque», dije, volviéndome para mirar la pantalla gigante que todavía parpadeaba en rojo. «Cuando el protocolo IGIS se activa, no solo cierra la puerta. Abre las ventanas». Señalé la pantalla. «Sube los registros», dije. «Todos ellos». La cabeza de Julian se levantó de golpe. Sus ojos estaban desorbitados de terror. «¿Qué registros?», susurró Julian. «Los registros de datos brutos, Julian», dije en voz baja. «Los que pensabas que habías borrado. Los que muestran lo que realmente les pasó a los pacientes del grupo de prueba B». El color se drenó del rostro de Julian tan rápido que parecía un cadáver. Richard parecía confundido. «¿De qué está hablando, Julian?». Vi cómo la comprensión amanecía en ellos. La bomba no era el código que yo escribí. La bomba era la mentira que ellos habían contado, y yo acababa de encender la mecha. El aire en la sala de juntas era lo suficientemente denso como para ahogar. El silencio ya no era el silencio de una fiesta interrumpida. Era el silencio de un tribunal antes de un veredicto. Me quedé en el centro de la habitación, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta. El agente del FBI, cuyo nombre supe más tarde que era agente Miller, se acercó a la consola de visualización principal. Ya no miraba la pantalla roja parpadeante de bloqueo. Estaba mirando el pequeño texto que se desplazaba en la esquina inferior del monitor. «¿Qué es este código?», preguntó el agente Miller, señalando una cadena de números. 21 CFR parte 11.
Es la regulación federal para registros electrónicos en dispositivos médicos, expliqué. Mi voz firme por primera vez en años. Por ley, cada cambio en los datos clínicos debe ser firmado con una clave biométrica. Como yo era la única supervisora con licencia, en el momento en que fui despedida y mi acceso fue revocado, el sistema estaba obligado a preservar la integridad de esos registros mediante un bloqueo. Mentiras, gritó Richard, su rostro de un púrpura moteado. Se lo está inventando para cubrir sus huellas. Plantó un virus para tomarnos como rehenes por el 50% de la empresa. Se volvió hacia los inversores, sus manos temblando mientras me señalaba. No la escuchéis. Es una empleada descontenta. Es inestable. El señor Calvel, el inversor principal de Omnicorp, no miró a Richard. Estaba mirando fijamente la tableta que yo había apoyado en la mesa de conferencias. En la pantalla, el volcado de memoria estaba terminando de subirse. Richard, dijo Calvel, su voz como el hielo. Si esto es solo una característica de seguridad, como ella dice, entonces ¿por qué el sistema está marcando 400 modificaciones de datos no autorizadas en los últimos 60 días? La sala se quedó en un silencio sepulcral. Julian, que había estado tratando de mezclarse con las sombras junto al bar, de repente se lanzó hacia la puerta lateral. El agente Miller fue más rápido. «Quédese donde está, señor Vance», ladró. Julian se congeló. Miró a Richard, sus ojos desorbitados de pánico animal. «Papá, haz algo». Richard miró de Julian a la pantalla y luego a mí. Por un segundo, lo vi. Vi cómo la máscara se deslizaba. Vi la comprensión de que no podía salir de esta a base de intimidación. El pedestal no solo se había movido, se había convertido en un estrado de testigos. El agente Miller sacó un portátil reforzado de su bolsa y lo conectó directamente al puerto de mantenimiento del servidor. Observé cómo navegaba por los directorios que yo había construido. No tuve que decir una palabra. El código que había escrito estaba hablando por mí. El protocolo IGIS fue diseñado para proteger a los pacientes. Cuando Julian usó la anulación administrativa de Richard para entrar en la base de datos, pensó que estaba siendo astuto. Pensó que porque era el arquitecto fundador, el sistema confiaría en él. Pero al sistema no le importaban los títulos. Solo le importaban las firmas. Cada vez que Julian había bajado manualmente las cifras de frecuencia de convulsiones en los informes del grupo de prueba B, el sistema había hecho una copia secreta y cifrada de los datos originales. Marcó la discrepancia. Esperó a que una supervisora, yo, auditara los registros. Como estaba tan ocupada manteniendo la empresa, no había tenido tiempo de ejecutar la auditoría en semanas. Pero el bloqueo forzó la ejecución automática de la auditoría como parte del informe de cumplimiento federal. Miren esto, dijo el agente Miller, girando la pantalla de su portátil hacia el señor Calvel y los otros inversores. En la pantalla había dos columnas de números. La columna de la izquierda, etiquetada como reportado, mostraba una tasa de fallo del 0% para la interfaz neural. La columna de la derecha, etiquetada como datos brutos, mostraba que el 12% de los sujetos de prueba habían sufrido graves convulsiones focales cuando el brazo se calibraba con los ajustes de ahorro de costes de Julian. «Lo sabías», susurró Calvel, mirando a Richard. «Ibas a vendernos un producto que sabías que causaría daño cerebral a nuestros clientes». Richard intentó encontrar su voz. Era un obstáculo de desarrollo. Íbamos a arreglarlo después de la adquisición con nuestro dinero. Calvel rugió, levantándose tan rápido que su silla se volcó. «No solo nos mentiste, Richard. Cometiste fraude de valores a escala mundial. 1.500 millones de dólares de fraude». Miré a mi madre, Beatrice. Estaba sentada en un rincón, su caro vestido de seda parecía arrugado. No estaba mirando los datos. No estaba mirando a las víctimas. Estaba mirando a su marido y a su hijo con una mirada de puro y frío cálculo. Ya estaba mentalmente haciendo las maletas, preguntándose cuánto de la cuenta en el extranjero podría coger antes de que los federales las congelaran. «Nora», dijo, su voz temblando con esa falsa dulzura una última vez. «Diles. Diles que cometiste un error. Diles que los datos están equivocados por el bien de la familia.
La miré. Recordé cada vez que me había dicho que me callara. Cada vez que me había dicho que dejara que Julian se llevara el mérito para que la familia pudiera prosperar. La familia es una mentira, mamá, dije. Solo existió el negocio, y acabáis de quebrar. El sonido de las esposas al cerrarse fue la música más hermosa que jamás había oído. El agente Miller no fue a por mí. Se dirigió directamente a Julian, que temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Julian Vance, está usted bajo arresto por fraude electrónico, falsificación de expedientes médicos y violaciones de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, recitó Miller. Julian empezó a llorar. No era el llanto digno de un hombre que se arrepentía de sus elecciones. Era el gemido patético de un niño de oro que se daba cuenta de que su escudo había desaparecido. Luego Miller se volvió hacia Richard. Richard se mantuvo erguido, tratando de mantener la imagen del poderoso director general hasta el último segundo. Esto es un error, dijo Richard, su voz tensa. Mis abogados habrán aclarado esto por la mañana. No lo creo, señor Vance, dijo Miller, cerrando las esposas en las muñecas de Richard. Tenemos los registros. Tenemos los correos electrónicos internos. Y gracias al protocolo de cumplimiento de su hija, tenemos los datos originales sin editar que intentó enterrar. Richard giró la cabeza para mirarme mientras lo conducían hacia la puerta. No había amor en sus ojos. Ni arrepentimiento, solo un odio ardiente y tóxico. Nos has destruido, siseó. Tomaste todo lo que construimos y lo quemaste hasta los cimientos. No, papá, dije, manteniéndome firme mientras pasaban. Solo dejé de arreglar el motor mientras intentabas conducirnos por un precipicio. La sala de juntas se vació rápidamente. Los inversores se fueron con sus abogados, hablando en tonos bajos y urgentes sobre cláusulas de recuperación y demandas. Los equipos de noticias de fuera estaban haciendo su agosto, capturando la imagen del visionario y el hijo de su arquitecto siendo subidos a la parte trasera de los coches de policía. Me quedé un momento. El edificio estaba en silencio ahora, excepto por el zumbido de los servidores. Me acerqué al prototipo Mark V, miré los dedos de titanio, todavía congelados en esa sonata de piano. Extendí la mano y toqué el metal frío. Sentí una punzada de tristeza, no por mi familia, sino por la tecnología. Esto podría haber ayudado a tanta gente. Podría haber cambiado vidas. Pero en sus manos, era solo un arma de codicia. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí la aplicación de administrador por última vez. Había un comando final que había escrito en el protocolo IGIS. Un comando de borrado. Borraría los servidores locales, dejando solo las copias de seguridad cifradas que ya estaban en manos del FBI. Aseguraría que las versiones corruptas del código de Julian nunca pudieran volver a usarse. Presioné el botón. Las luces de los servidores parpadearon. Las advertencias rojas desaparecieron. Las pantallas se volvieron negras. El pedestal finalmente estaba vacío. Y por primera vez en mi vida, no estaba sosteniendo nada. Solo estaba de pie sobre mis propios pies. 3 meses después, el mundo parecía muy diferente. Helios Dynamics ya no existía. La empresa había sido liquidada para pagar las multas masivas y las inevitables demandas colectivas de los participantes en los ensayos. El edificio fue vendido a un conglomerado inmobiliario. Julian se declaró culpable de una serie de cargos para evitar una sentencia de 20 años. Actualmente cumple 5 años en una instalación federal. Lo último que supe es que estaba tratando de organizar una partida de póker en el economato. Algunas personas nunca cambian. Richard sigue luchando contra los cargos desde su mansión, que actualmente está bajo un gravamen. Pasa sus días gritándole a los abogados que le quedan y tratando de encontrar a alguien más a quien culpar. Sin su dinero y su visión, es solo un viejo enojado en una casa vacía. Beatriz intentó demandarme por angustia emocional y robo de activos familiares. El juez lo desestimó en 5 minutos. Me envía correos electrónicos cada semana, alternando entre suplicar dinero y decirme que soy la razón por la que la familia se desmoronó. Bloqueé su número ayer. En cuanto a mí, usé lo que quedaba de mis ahorros y un acuerdo muy pequeño y discreto del programa de denunciantes para comprar las patentes originales de la interfaz neural durante la subasta de liquidación.
No compré el nombre de Helios. No quería el lastre. Fundé una nueva empresa, Phoenix Dynamics. Somos pequeños. Trabajamos en un modesto laboratorio en un polígono industrial, no en un ático de cristal. No hay brindis con champán. No hay visionarios. Solo hay ingenieros, médicos y pacientes. Estamos reconstruyendo el código desde cero. Sin atajos. Sin ahorros de costes que pongan en peligro vidas. Lo estamos haciendo de la manera correcta. Ayer, Leo vino al nuevo laboratorio. Fue la primera persona a la que llamé cuando conseguí las llaves de la oficina. Le pusimos el nuevo prototipo de Phoenix. Es más ligero, más rápido y la retroalimentación áptica es perfecta. Cogió una uva. Me miró y sonrió. Se siente real, Nora, dijo. Esa fue toda la participación que necesité jamás. Mirando hacia atrás a las ruinas de mi familia, a veces me pregunto si debería haber presionado aceptar, una última vez. Si debería haber mantenido la paz y haberles dejado tener sus $1.000 millones. Pero luego veo a Leo y sé la verdad. Algunos sistemas están demasiado rotos para ser reparados. A veces tienes que dejar que todo se derrumbe para poder construir algo que realmente funcione. Mirando hacia atrás a las ruinas de mi familia, a veces me pregunto si debería haber presionado aceptar, una última vez. ¿Fui demasiado lejos al dejar entrar a los federales? ¿O fue simplemente el precio de su codicia? ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Gracias por ver. Si disfrutasteis viendo cómo se hacía justicia y cómo caía un imperio tóxico, por favor, dadle con fuerza a ese botón de me gusta y suscribíos al canal para más historias de reivindicación. Cada suscripción nos ayuda a sacar a la luz más de estas historias. ¿Qué pensáis de la elección de Nora? Hacednoslo saber en los comentarios de abajo.